y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Oramos. Padre bueno, tu palabra siempre es bienvenida a nuestro corazón. Hemos leído este texto. Lo que pedimos ahora es por nosotros. Necesitamos la compañía de su Espíritu Santo, la intervención de su Espíritu Santo. Señor, poniendo esa quietud de nuestros corazones para ir a tu presencia, para sentarnos a tu mesa y recibir pan del cielo. Bendiga a cada familia, a cada persona que está en sus hogares, y que esta palabra, Señor, sea de mucho provecho para nuestras vidas. Gracias, Dios. Continuamos en tu presencia. Amén y amén. La palabra del Señor o la reflexión de hoy tiene por título 3 momentos relacionados con la tormenta. 3 momentos relacionados con la tormenta. ¿Ya? Hay un antes, un durante y un después de la tormenta. Quiero pedirles su atención en esto, porque tormentas vamos a tener siempre. Las tormentas de la vida no se hacen invitar, llegan cuando menos lo pensamos, ¿verdad? ¿Y cuántas tormentas hemos tenido que pasar? ¿Cuántas tormentas ha tenido usted que pasar? ¿Cuántas más tendremos que pasar? No lo sabemos. Pero lo importante es que aquí hay una palabra a la cual yo les invito a estar atentos. Y lo primero que vamos a ir al antes. Antes, 3 momentos. Y el primero es antes de la tormenta. El verso 22, el primer verso que leíamos, parte diciendo: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Enseguida. Si usó esta palabra es porque hubo algo anterior, antes de esa enseguida. ¿Qué sucedió? Le invito a que contextualicemos un poco en los versículos anteriores. En el verso 13 dice un subtítulo: alimentación de los 5.000. ¿Ya? Y dice, voy a parafrasear un poco, que oyendo Jesús, en el verso 13 en adelante, se apartó a un lugar desierto y allí le siguió mucha gente, ¿ya? Y que Jesús tuvo compasión de ellos. Estamos hablando del antes de la tormenta. Jesús tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Luego dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: despide a la multitud para que vayan y compren algo de comer. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Ustedes denles comida. Y ellos dijeron: no tenemos, sino aquí solo 5 panes y 2 peces. ¿Qué hizo Jesús? Los hizo traer, los bendijo, hizo a la gente recostarse en el césped y repartió a los discípulos para que los discípulos repartiesen a la multitud de esos 5 panes y 2 peces. Terminaron de comer y recogieron canastas de sobra. Dios multiplicó los alimentos a tal grado que sobraron cestas o recipientes o canastas, como usted quiera interpretarlo, llenos de comida. Este es el poder de Dios. Comieron todo, dice, y recogieron lo que sobró de esos pedazos, 12 cestas llenas.
Y los que comieron, dice, fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea, por favor, fácilmente pudieron, en vez de 5, más una mujer por hombre, más un niño por hombre, fácilmente pudieron haber sido 15.000 personas. De 5 panes y 2 peces. ¡Wow! Ese es el poder de Dios. Antes de la tormenta, ¿qué pasó entonces? Los discípulos habían sido testigos oculares de la compasión de Jesucristo, del gran poder de Jesucristo. Ellos no solo fueron testigos del milagro de provisión de los alimentos para esa multitud, sino que también fueron testigos oculares cómo Jesús sanó leprosos, cómo echó fuera demonios, cómo sanó a la hija de un principal de la sinagoga. Si recuerda usted, cómo sanó a aquella mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años. En fin, tantos milagros. Antes de la tormenta, los discípulos fueron testigos del gran poder de Dios. Amén. Antes de la tormenta, usted y yo hemos sido testigos. Antes de cada tormenta y antes de alguna tormenta que puede venir, usted y yo hemos sido testigos. Nosotros conocemos a Dios y conocemos su gran poder. Ese poder de Dios que obró milagros, de los cuales los discípulos fueron testigos, es el mismo de hoy. No ha cambiado y no va a cambiar. Dice su palabra que es y que será por los siglos el mismo. Gloria a Dios. Amén. No solo hemos sido testigos, sino que además hemos experimentado en carne propia su poder glorioso, sus maravillas. Antes de la tormenta. ¿Que vendrán problemas? Sí, vendrán. El propio Señor lo dijo, Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido. No podemos decir, como en alguna ocasión, por ahí en los antiguos años se predicaba, ven a Jesucristo y se te van a acabar los problemas. No es así. Estamos en este mundo complejo y que vamos a vivir situaciones difíciles, vendrán tormentas a nuestra vida, pero si hemos sido testigos antes del gran poder de Dios, debemos seguir confiando entonces en ese gran poder. Amén. Lo segundo, durante la tormenta. Durante la tormenta. A veces Dios permite, amados, que vivamos procesos. Y muchas veces durante esos procesos sentimos esa sensación como que si Dios nos dejó solos. En esos procesos sentimos esa sensación como que el Señor se olvidó, se alejó o como que nos tiene allá, para algunos castigados. ¿Ya? Pero simplemente son procesos en los cuales algo vamos a aprender. Durante la tormenta, los discípulos estaban en medio del mar cuando vino esta tormenta. Una situación que ellos jamás pensaron. Fueron mandados por el propio Jesucristo. Váyanse adelante a la otra ribera, yo ya voy. Ellos estaban confiados, el Maestro les envió. Sin embargo, en alta mar les viene esta gran tormenta. Dice el verso 23 que leíamos: despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Más, dice el verso 25, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. A la cuarta vigilia. Los romanos dividían la noche en vigilias, y la primera vigilia era desde las 18 horas hasta las 21, de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche.
La segunda vigilia era desde las 9 de la noche, 21 horas, a las 00, a las 12 de la noche. La tercera vigilia era de las 00 horas hasta las 3 de la madrugada. Y la cuarta vigilia era de las 3 a las 6 de la mañana. Ahora, nosotros tenemos claro que Jesucristo es Dios. Él sabía, por tanto, lo que estaba pasando a sus discípulos en alta mar. Y si Él lo sabía, ¿por qué no vino a la primera, a la segunda o a la tercera vigilia? Sino que esperó la cuarta vigilia. ¿Acaso Dios no sabía lo que le estaba sucediendo? De todos modos. Pero era parte del proceso permitido por Dios. No es que Dios no les escuchara, no es que Dios no estaba con ellos. Dios sabía lo que sus hijos estaban pasando. Amén. La Biblia dice que Jesús vino a la cuarta vigilia. Permitió que sufrieran toda la noche. Oh, Dios mío. Y luego apareció caminando sobre las aguas, mostrándoles su poder. Ellos conocían el poder de Dios. Y nosotros conocemos el poder de Dios. Pero a veces se nos olvida y nos angustiamos más allá de la cuenta. Cuando Jesús está pendiente de nosotros, al verle caminar sobre las aguas, dice que sus discípulos incluso hasta se asustaron y pensaron que era un fantasma. Pedro, para asegurarse de que era Jesús, le dice: si eres tú, di que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dio la orden, le dijo: hey, ven, camina. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Pero mientras su mirada estaba fija en Jesucristo, él pudo hacerlo. Mas cuando miró la adversidad, miró hacia los lados, se comenzó a hundir. Nosotros no podemos quitar nuestra mirada de Cristo. Allí debe estar, pese a las circunstancias, aunque estemos rodeados de circunstancias difíciles, debemos mirar a Jesucristo, solamente a Jesucristo. Ahí está nuestra seguridad. Amén. Ahí está. Pedro quitó la mirada de Jesús y se comenzó a hundir. Menos mal que allí mismo estaba el Señor, le tomó de sus manos y le levantó. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando ve que nuestra fe se comienza a disminuir, a menguar, nos toma y nos levanta nuevamente. Durante la tormenta, durante la tempestad. Importante esperar el tiempo de Dios y confiar en su promesa. El Señor Jesús dijo: no te dejaré, ni te desampararé. Durante la tormenta, quizás cuántas cosas van a venir. Lo que no debemos perder es la fe en Dios y recordar lo de antes de la tormenta. Todos los milagros y maravillas que hemos visto. Recordarlos, traerlos a nuestra memoria, refrescar nuestra memoria y glorificar al Señor por las cosas que Él hizo y que volverá a hacer, y que ese poder se vuelve a manifestar y en nosotros a darnos victoria una vez más. Tercero, después de la tormenta. Después de la tormenta, decía el verso 22, el primer verso que leíamos: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él. ¿A dónde iban? A la otra ribera. O sea, ellos iban con una dirección específica. ¿Ya? ¿Qué quiero decirte en esta mañana? Existe la otra ribera. Jesús les dio la orden, ellos obedecieron. En el camino se encontraron con la tempestad, pero ellos iban con un lugar, con una dirección. La otra ribera. Existe esa otra ribera. Amén. Dios ha prometido. Vamos a llegar.
vamos a pasar la tempestad. Esa otra ribera es cuando el lugar donde, cuando ya llegamos, comenzamos a sacar conclusiones y a glorificar a Dios de cómo Él nos pudo sostener en medio de esa tormenta. ¿Usted cree que una vez que llegaron a la otra ribera, los discípulos no comentaban lo sucedido? Me imagino el gozo que tendrían cuando estaban allá, al otro lado, comentando. Pedro, y tú te atreviste, mira lo que le dijiste al maestro, y te atreviste a caminar, que eres intrépido, admiro tu valentía. Sí, pero me hundí, va a decir Pedro. No importa, lo importante es que lo intentaste. Y comenzaron a recordar los milagros que antes incluso de la tormenta y a la otra orilla habían experimentado. Pero si el Señor había alimentado a los 5,000 con 5 panes y 2 peces. Esa es la otra ribera. Existe la otra ribera. Si estás en este momento en el proceso intermedio de la tempestad, mira, por la fe, más adelante llegará el momento en que vas a estar alegre. Va a llegar el momento en que vas a estar gozoso, comentando las victorias en Cristo. Así será. Vas a verlo. Comenzarás a sacar las conclusiones de las experiencias que Jesucristo te ha permitido vivir y de la victoria que Él te ha dado a ti para vencer. Gloria al Señor. Amén. De lo que pudiste hacer, de lo que hiciste bien, de lo que hiciste mal, porque incluso tenemos la oportunidad de mejorar. De pedir al Señor que aumente nuestra fe, que nos ayude para mejorar el momento y el estado en que hemos estado débiles en la fe. El Señor nos da esa oportunidad. Es maravilloso el Señor. La otra ribera existe y también la oportunidad allí de disfrutar la bendición del Señor y de continuar al lado de Jesús. Eso es lo importante, de disfrutar de su presencia y de continuar a su lado. Vendrán tempestades, amén. Vendrán dificultades, también. La perfecta voluntad de Dios, para cerrar, la perfecta voluntad de Dios es que no suframos. Eso es verdad, pero en su voluntad permisiva, por distintas razones que nosotros mismos, los seres humanos, ocasionamos, Dios permite que vivamos procesos y a veces bastante complejos, bastante duros. Pero lo que te quiero decir en este día es que la cuarta vigilia existe. Aleluya. Escucha bien, mi hermano, mi hermana. La cuarta vigilia existe. También para ti existe. Gracias, Señor, por eso. La otra ribera también existe, donde Él calma nuestra tempestad y se transforma en bonanza. Si estás en el proceso y no ves avance, recuerda, Él está por sobre la tormenta. Su poder no ha cambiado. Tómate en este día de su mano. Independientemente del momento que estés pasando, tómate de Él. Aférrate con todo tu ser. Llegarás a la otra ribera. No te preocupes. Hoy día Jesucristo viene caminando sobre el mar. Aleluya. Hoy es el día. Atrévete a dar pasos de fe como Pedro. Atrévete a caminar, pero no quites tu vista de Él. No quites. Céntrate en Él. Tu mirada en Jesús. Antes, durante y después de la tormenta, Jesucristo estará contigo. Estará a tu lado. Oremos al Señor. Padre, eres maravilloso. Gracias por la voz de esperanza que nos das. Cada vez que vamos a tu presencia, Señor, tu Espíritu Santo se hace manifiesto. Esa presencia real en nuestros corazones nos trae gozo, nos trae alegría. Gracias por tu palabra, Señor. En esta ocasión especial, gracias por tu presencia.
Gracias porque en nuestras tormentas tú estás. Y aún en este día es un recordatorio para todo aquel que está atravesando alguna tormenta en su vida. Un recuerdo de que tú estás y que hoy apareces caminando sobre la mar, caminando sobre ese mar de dificultades, sobre ese oleaje y esos vientos. Tú apareces para traer paz, para traer calma. Gracias, Señor. Bendecimos y oramos por todos nuestros hermanos, hermanas, amigos, donde quiera que estén con nosotros a través de las redes sociales. Les bendecimos en tu nombre y oramos en favor de ellos. Aumenta su fe para que esta palabra la tomen y puedan mirar hacia el frente y ver con los ojos del alma, desde lejos ya, el lugar donde llegarán. Un lugar de paz, no de tormenta. La otra orilla, la otra ribera existe junto a ti. Gracias, Señor. Te honramos en este día.